Cuando diga 3, 2, 1, hacemos una mini pausa de un Mississippi, 2 Mississippis y decimos añón. Vale, venga. ¿Sí? Venga, va. ¿Are you ready? Venga. Añón. Pues ya está, ya hemos dicho hola. ¿Cómo estáis? Os traigo hoy una invitada muy especial, se llama Maite, ella es parte del equipo de Malmoy, que si no lo sabéis tenemos un perfil con otra chica que se llama Chantal, que ya os hablaremos de eso en otro vídeo. Y bueno, os he traído a Maite porque ella es una crack de coreano, o sea, no conozco persona que aprenda tan bien y tan rápido como ella. Y hoy os queremos hablar de un tema muy especial, un tema que nos han preguntado bastante y os vamos a responder todas las dudas sobre ello. Bueno, Maite, si quieres, preséntate un poquito para los suscriptores del canal, que te conozcamos un poco. Bueno, yo me llamo Maite, tengo 21 años y estudio coreano porque me encanta el idioma en sí y también me gusta mucho la literatura coreana. Perfecto, la verdad es que ella es una crack, siempre se entera de todas las cosas que hacen de literatura coreana, siempre está al día, ha salido un montón de libros y os recomiendo mucho que la sigáis en Instagram. Ella tiene un Instagram de coreano que sube cositas cada día y os va a ayudar mucho para tanto repasar como aprender cosas nuevas. Os lo dejo por aquí y también en la cajita de descripción para que podáis seguirla, porque además es un amor. Bueno, ¿y de qué va a tratar este vídeo? En este vídeo os vamos a hablar del examen del TOPIK. Maite y yo en octubre nos presentamos a la 78ª convocatoria del TOPIK y pues queríamos hablar un poco de la experiencia, qué nos pareció y ayudaros un poquito con el tema, ¿no? Con la ola coreana que hay ahora mismo, muchas personas han empezado a interesar por el país e incluso muchas de ellas quieren ir a vivir, a estudiar o a trabajar, como es mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Hablar coreano es importante para poder tener una vida normal allí. En muchos países con hablar inglés basta, pero en coreano os podríais encontrar con problemas de comunicación y una barrera lingüística bastante grande. Aparte de eso, toda la preparación que podáis tener previa a viajar al país va a ser lo mejor que podáis hacer, y el TOPIK es algo que os puede servir mucho. ¿Para qué? Luego os lo explicaremos un poco más a fondo, pero básicamente para poder encontrar trabajo o para temas académicos. Bueno, entonces vamos a empezar explicando qué es el TOPIK. El TOPIK son las siglas en inglés de Test of Proficiency in Korean, que ya os digo, suena súper fancy, pero básicamente es un examen oficial de lengua coreana, no tiene más secreto. Este examen está disponible, aparte de en Corea del Sur, en más de 40 países, incluyendo España. En Corea del Sur tienen 5 convocatorias al año y el resto de los países tiene 2, una en octubre, que es la que hicimos nosotras, y luego la siguiente, que es en abril. Este examen está diseñado para personas no nativas del idioma o coreanos que no han nacido en Corea. Entonces, con este examen se adquiere una titulación oficial que tiene una validez de 2 años. El primer examen se celebró en el año 1997 y lo hicieron alrededor de 2.000 personas. Actualmente lo han realizado más de 1 millón de personas. En 2014 cambiaron el formato, antes eran 3 niveles: el principiante, Chokup, el intermedio, Chungup, y el avanzado, Kokup, y las partes eran básicamente vocabulario y gramática, expresión escrita, comprensión lectora y comprensión auditiva. En el TOPIK moderno hay 2 grandes bloques, lo que sería el TOPIK 1 y TOPIK 2. Dentro del TOPIK 1 encontramos los 2 primeros niveles, 1 y 2, que es lo más basiquito, ¿no? Luego en el TOPIK 2 están el resto de niveles, del 3 al 6. Para que os hagáis una idea, el nivel 1 es nivel bebé, rollo añoaseo, y el nivel 6 es la agonía, tortura y, vamos, el sufrimiento hecho examen. Las partes vienen a ser en el TOPIK 1 comprensión lectora, un ilgi, y comprensión auditiva, un dulgi. En el TOPIK 2 son estas 2 partes también, y se añade además un sugi, que es una prueba de escritura, que por cierto ya os adelanto que hay que hacer una redacción de este tamaño y con temas, bueno, complicadillos. Nada, aquí solo creando un poco más de ansiedad y agonía, lo sentimos. A veces me preguntáis por cosillas del TOPIK, entonces decidí subir una historia a mi Instagram donde pudieseis preguntarme dudas y cositas así. Y a ver, la primera pregunta es, ¿qué significa TOPIK?
como hemos mencionado antes, significa Test of Proficiency in Korean. Luego, la siguiente. ¿Qué tipo de preguntas son? ¿Qué preguntan? ¿Cómo son los ejercicios y eso? Bueno, la verdad es que el mecanismo del examen en sí es bastante fácil porque es todo tipo test, tanto para el Dutki, que digamos es el listening, y el Ilki, que sería el reading. Entonces, simplemente vas marcando la pregunta que tú crees que es la correcta y ya está. Al principio son súper sencillas, pero súper sencillas. De hecho, es que el Tutki va súper lento, o sea, parece que estén hablando ballenos, lo juro. Te desespera un poco, pero luego como en la mitad, un poquito más hacia adelante, hay como un cambio muy bestia que sabes de, vale, esto ya no es nivel 1. Yo no sé si tú lo notaste, Sí. pero yo lo noté, o sea, fue increíble. De decir, vale, ya no sé, ya no me entero de nada, ya estoy en la guerra. Especialmente ya las últimas de esto del examen. Sí, las últimas yo creo que ya son casi que nivel 3, un poco. Rozando al B1, sí. Yo creo que sí, porque yo allí ya sí que no me enteraba de nada. Yo no me enteraba absolutamente de nada. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura aproximadamente? En el topic 1, el reading dura 1 hora y el listening dura 40 minutos. Mientras que en el topic 2 es un poco más largo, el reading dura 70 minutos, el listening dura 1 hora y el writing dura 50 minutos, por lo que alrededor serían unas 3 horas. Pero afortunadamente tenemos una pausa de 30 minutos en la que puedes descansar o irte al baño a llorar. Que es lo que haríamos todos, creo yo. La siguiente pregunta, ¿dónde te lo piden? Bueno, ya lo hemos comentado brevemente, pero básicamente te lo pueden pedir en trabajos, tanto en trabajos en Corea, para saber que al menos puedes hablar un poquito y que tienes ciertas habilidades lingüísticas, o también te lo pueden pedir en trabajos aquí en España que se necesite coreano. También otro de los motivos por los que te lo suelen pedir es para entrar a una universidad coreana y suele ser un requisito para becas. Casi siempre te lo piden y creo que en muchas ocasiones es tener el nivel 4, ¿puede ser? Sí, ¿Me suena? 4, mínimo 4, sí. Entonces, ya sabéis, si queréis una beca, yo de vosotros estudiaría coreano a tope. ¿Y qué precio tiene? El Topic 1 actualmente tiene un precio de 40 euros y el Topic 2 tiene un precio de 50 euros. Ok, siguiente pregunta. ¿Dónde se hace el examen? En Barcelona el examen se hace en la Facultad de Traducción e Interpretación en el campus de Beaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. Siguiente pregunta. Yo quiero presentarme a la de octubre. ¿Dónde hay que apuntarse? Vale, es bastante fácil. Lo podéis hacer a través de la página de la Autónoma. Simplemente buscáis en Google UAB Topic y ya os saldrá la página y os dicen el periodo de inscripción y cómo hacerlo y todo. Yo tuve que enviar un email con algunos de mis datos, rellenar un formulario y poco más, la verdad. Yo os dejaré el link abajo en la descripción para que sepáis dónde encontrar más información y dónde inscribiros. Siguiente, ¿cuánto tiempo llevas estudiando coreano? Yo llevo estudiando coreano desde el 2019, por lo tanto son 2 añitos y medio y creo que Maite también. Sí, lo igual. mismo. ¿Cuánto es lo óptimo para presentarse al examen? ¿Cuánto crees, Maite? Depende del nivel. Si quieres el nivel 1, por ejemplo, mínimo 1 año. Sí, más o menos. Yo creo que depende un poco de qué nivel quieras tú tener. O sea, si quieres presentarte al nivel 6, pues ya te puedes pasar media vida estudiando. Pero si quieres presentarte al nivel 1, yo creo que con un añito, con que sepas, digamos, las estructuras gramaticales más básicas, creo que es suficiente. Para que tengáis una referencia, Maite y yo nos hemos presentado al nivel 2 y llevamos 2 años estudiando cuando hicimos el examen, para que tengáis una referencia. Siguiente, ¿te pusiste nerviosa? Un poquito, la verdad es que sí, no voy a mentir, es un examen que intimida un poco. Además se oyen como muchas leyendas, ¿no? Del topic y como que aún vas con más miedo. Luego, en verdad no es para tanto, pero no voy a mentir que es un examen que fácil no es. Yo, por ejemplo, me quedé casi sin tiempo, muy justito, y bueno, la mayoría que estaban haciendo el examen conmigo también. Y tengo que decir que sí que me puse un poco nerviosa. Pero bueno, luego no fue para tanto, la verdad. Si vas preparado, sabes lo que te espera, si has hecho exámenes de prueba y todo, ya sabes a lo que vas. Entonces no hay por qué ponerse más nervioso de la cuenta. Además que no te preocupes, que luego se pasa bastante rápido y además te regalan un boli super guay que pone Topic Made in Korea y, o sea, solo por el boli vale la pena presentarse al examen. Bueno, y la última pregunta, que no es una pregunta, sino nos piden una recomendación de guías o libros para la preparación.
Esto se lo dejo a Maite, porque yo la verdad no suelo prepararme mucho los exámenes, entonces creo que ella os puede dar consejos que sean más apropiados. En cuanto a recursos, a mí me gusta mucho utilizar YouTube porque es gratuito y accesible para todo el mundo. Un canal que me gusta mucho para aprender vocabulario es Coreano con Carlos, porque tiene unos vídeos de recopilación de vocabulario de, por ejemplo, todo el nivel 1 o todo el nivel 2, y me gusta ponérmelo de fondo mientras ordeno mi habitación o lo que sea. Para gramática me gusta mucho un canal que se llama Aprende Coreano Paso a Paso, que bueno, el nombre lo dice todo muy bien, vas aprendiendo puntos gramaticales paso a paso y la chica la verdad es que lo explica muy bien. En cuanto a libros, nosotras en Portal Asia nuestro profesor utilizaba el Topic Master. Sí, es verdad, el Topic Master. Y la verdad es que nos fue muy bien, creo. Sí, la verdad es que estaba todo bien estructurado y bien explicado, estaba muy bien. Luego, si os interesa por casualidad el Topic 2, yo recomiendo este libro, que es el Topic 2 Hapkyok Recipe. Está muy bien porque está dividido en niveles. De esta manera, si solo te interesa el nivel 3, por ejemplo, no te tendrías que tragar todo el resto de la gramática, que es bastante dura. Luego, algo que es definitivamente muy importante, creo que es machacar mucho el examen, y para eso lo podéis hacer en una web que se llama Topic Guide, donde básicamente tenéis exámenes de otros años y los podéis hacer allí, os da el tiempo y al final os da la respuesta. Ese recurso sí que lo utilicé yo para prepararme un poquito y estaba guay porque podías hacer si querías solo la parte del Dutki o solo la parte del Ilgi. Esa página a mí me ayudó bastante. Sí, y otra cosa que ya si os lo podéis permitir, os podríais apuntar a una academia. Nosotros nos apuntamos a Portal Asia, de hecho así nos conocimos. Nos conocimos allí. Yo diría que es, digamos, la mejor manera de prepararse, no voy a mentir. No la más económica, pero sí la más efectiva. Yo, si no hubiese hecho los 2 cursos intensivos de verano que hice en Portal Asia, es que yo creo que no hubiese llegado al nivel 2, ni de broma. Entonces, está muy bien. Portal Asia además está muy guay porque ofrecen este intensivo que te preparan especialmente para el topic. Bueno, tienen varios niveles, ¿no? Si eres principiante y vas en el intensivo, pues te pondrán con gente que también está empezando y aprenderás un poco todo desde cero o desde niveles más fáciles. O si tienes un nivel más avanzado y quieres presentarte al topic, van a machacar a topic hasta que digas basta. Nosotras nos pasamos el verano entero con el topic. O sea, yo recuerdo que el viernes hacíamos el examen y durante toda la semana lo íbamos corrigiendo, hablando sobre los errores, y cuando ya decías, ¡buah, ya no puedo más!, el viernes tenías otro. Era como... Fue duro, pero yo creo que no hubiese aprobado, sin eso. Además, los profesores que tuvimos estaban muy bien. Tuvimos tanto profesores nativos como un profesor que es un amorcito, que se llama Haru. Que nos preparó súper bien. Él es un crack en el topic y también él podía entender, digamos, qué dificultades teníamos nosotras como hispanohablantes a la hora de aprender coreano, y estuvo muy bien tener los 2 mundos, ¿no? El del profesor nativo y el de que ha sido estudiante de coreano como nosotras. Otra de las cosas buenas que tiene Portal Asia es que es bastante económico el precio para ser una academia de idiomas asiáticos, porque bueno, todos sabemos que las academias de idiomas asiáticos suelen costar un ojo de la cara, pero en Portal Asia los precios son bastante accesibles para casi todo el mundo, y además el entorno es muy guay. O sea, yo me acuerdo que iba muy contenta, ¿no? Porque siempre hacíamos actividades. Recuerdo que tuvimos como 2 o 3 charlas, no sé, hicimos un montón de cosas. Estuvo muy bien. Tengo buen recuerdo de Portal Asia, ya no solo de que me ayudaron muy bien a prepararme, sino que realmente me lo pasé súper bien y hice amigos como Maite, y no sé, la verdad es que los recomiendo mucho. Y además Anabel es un encanto. Anabel es la directora y la fundadora de Portal Asia y es un auténtico amor, un encanto, súper inteligente, y realmente lo recomiendo un montón. Bueno, tú de hecho sigues ahí. Claro, yo sigo. Llevo ya 2 años para 3, y yo encantada. Yo empecé allí sin saber nada, ni leer Hangul,
Y bueno, he conseguido llegar a un nivel decente, bueno, e intermedio. No, la verdad es que habla muy bien coreano, ¿eh? Va así de modesta, pero ella es una bestia con el coreano. Llevamos el mismo tiempo estudiando y me da 1000 patadas, solo os digo eso. Pero es muy duro. Bueno, pues hasta aquí todo lo que os queríamos comentar sobre el topic. Eso sí, si os habéis quedado con alguna duda, con alguna pregunta, no dudéis en escribírmelo por aquí por comentarios o por Instagram o bueno, como sea. Siempre intentaré responderlo y además sabéis que me encanta leer vuestras opiniones y vuestros comentarios, así que venga, animaros, dejadme comentarios bonitos por aquí para que siga haciendo vídeos. Espero que tengáis una semana fantástica, que os vaya genial, espero veros pronto y bueno, os arañeamos. Hoy no es os arañeo, hoy os arañeamos porque somos dos. Y nada, un besito, nos vemos pronto. ¡Añón! Luego puedes poner como unas tomas falsas si quieres. ¿Vale? YouTube, libros, web. Pero de YouTube quiero decir. Estoy grabando ya. ¿Ya? Te digo la pregunta. Mira, ¿qué significa topic? Uy, que se me cae el móvil, qué torpe. Comprensión. No, comprensión. De comprensión, no. Está todo el rato comprensión y Pues yo entonces no. tú tira para adelante con la comprensión. ¿Comprensión de qué? No comprendo las comprensiones.